Hola familias, mi nombre es Sebastián y hoy continuaremos nuevamente con otro de la serie de videos de ajedrez. En el día de hoy trabajaremos dos patrones de jaque mates. En orden de dificultad trabajaremos primero el llamado jaque mate del pasillo y luego otro un poco más complejo, el llamado mate de Anastasia. Acompáñenme entonces a aprenderlos. Nos encontramos en el sitio web liches.org y acá en la sección aprender y luego practicar nos encontramos con una serie de ejercicios, pero vamos a focalizarnos en los patrones de jaque mate 1. Llegamos al jaque mate del pasillo, que es aquel que se produce cuando una torre o una dama, si así lo fuera, amenaza al rey en la última fila, en este caso es la octava. El rey no puede escapar de la amenaza porque se encuentra bloqueado por sus propias piezas, que son normalmente peones, ya que en general la estructura de los peones que se usa en un enroque bloquea al rey. Como bien le indica su nombre, las piezas propias construirán un pasillo por donde haremos jaque mate con nuestra torre o dama. Simplemente, si le quitamos estas tres casillas, hacemos jaque mate. Ahora veremos un jaque mate en dos jugadas. Veamos la posición. Tenemos la misma torre que amenaza la misma casilla en E8, pero una pieza que defiende. Pero además, si observamos, vemos otra pieza más que ataca. Entonces, con una simple secuencia de jugadas, primero la torre, luego la otra torre captura y la dama captura la torre que defendía, o sea, 2-1, obtenemos que la pieza de dama ahora hace jaque mate. Como bien dije, en general, los peones de la estructura de peones en un enroque es el que bloquea al rey, pero no siempre es así. Puede suceder, como en este caso, que tres peones bloquean y forman un pasillo, en el que nosotros con la torre en A1 haremos jaque mate. Bueno, llegamos a un jaque mate en tres jugadas. Esto es un poco más complejo, es una posición que se dio en 1997. Y vemos que ya no sirve colocar una dama acá porque tenemos que primero nos puede comer el alfil y si luego colocamos la otra torre, el rey nos come. Entonces tenemos que dos piezas atacan acá y dos defienden. No nos alcanzan. Lo que tenemos que lograr es hacer jaque, pero no va a ser tan inmediato el jaque mate. Otra línea que uno podría analizar es el jaque acá, pero simplemente bloquea con la dama o con el alfil y esto no se produce jaque mate. Veamos entonces, bien dije, tenemos que atacar a este punto, pero tenemos dos piezas que están defendiendo. Lo que tenemos que hacer es alejar a una de las dos. Y cuando hablo de alejar, no digo darle una opción, digo de obligarlo. Y en general eso sucede cuando se amenaza al rey. Entonces hay que amenazar al rey para que se aleje y luego hacemos una simple resta y quedaremos bien para el jaque mate. Dejo que se piense un poco. Bien, tenemos que entonces primero hacer jaque. Logramos que se aleje, es decir, logramos que se aleje un defensor del punto F8 y ahora, sacrificando nuestra dama, tenemos que el alfil los come y luego la torre es el que hace jaque mate. Muy bien, bueno, ahora pasaremos a otro jaque mate en la sección de patrones jaque mate, que es el jaque mate de Anastasia. El mate de Anastasia es una combinación de movimientos finales para hacer jaque mate al rey. El nombre de este mate proviene de una novela, Anastasia y el juego de ajedrez, cartas desde Italia se llama, que es la obra del poeta alemán Wilhelm Heinze, publicada en 1803. Se produce con un ataque coordinado de torre o dama y caballo, que este es el que controlará la casilla de escape del rey. Por ejemplo, vemos la posición, somos las blancas. El rey no puede dirigirse a ninguna de estas dos casillas porque está el caballo. Nosotros simplemente tendremos que quitarle estas tres casillas para lograr hacer jaque mate. Contamos con una torre, entonces torre en H5 hace jaque mate. Vemos una posición parecida, pero no exactamente igual. En la posición anterior teníamos el caballo, la torre, pero el rey estaba acá, ya que teníamos acceso con la torre para hacerle jaque, como bien recuerdan. Pero ahora contamos con la dama,
¿Qué tendremos que hacer para obligar al rey a dirigirse a donde estaba en la posición anterior y por lo tanto hacer jaque mate con la torre? Muy bien, sacrificar la dama. Y así atraemos al rey y con el rey controlado por el caballo hacemos jaque mate. Veamos un poquito más atrás. Contamos con las mismas cantidades de piezas que en el ejercicio anterior, caballo, torre y dama, pero el rey no solamente que ya no está en el mismo lugar de antes, sino que además nuestro caballo no está controlando acá y acá. ¿Qué tendremos que hacer entonces para jugar y llegar a una posición como la anterior? Muy bien, primero el caballo. Lo ponemos para que controle las casillas necesarias. El rey no está libre del paso de la torre porque hay un peón. ¿Qué tendremos que hacer? Muy bien, muy parecido al anterior, jaque y luego jaque mate. Bueno, llegamos a una posición en la cual se produce el jaque mate del pasillo. Es una posición que se dio en el 2007. Pero ahora somos las negras y tenemos que hacer jaque mate. Veamos si contamos con las piezas necesarias del jaque mate de Anastasia. Tenemos la torre, el caballo y la dama. Pero en realidad simplemente con torre y caballo alcanza. Tenemos que la torre le gustaría estar acá, pero está el peón. Tenemos que el caballo puede acceder para quitarle estas dos y tenemos la dama. Entonces, con esa combinación de las piezas podremos hacer el jaque mate. ¿Se animan a pensarlo? Veámoslo juntos entonces ahora. El caballo era el que tenía que controlar las casillas, entonces primero con un jaque lo colocamos controlando. Tenemos un peón acá que es el que bloquea la entrada de la torre, pero simplemente nosotros, con un sacrificio de dama, que no es poca cosa, podemos abrir el paso de la torre y hacer jaque mate. Bueno, familias, les agradecemos por la escucha. Nos veremos en otro video de esta serie de videos de ajedrez. Muchas gracias.